El amparo que otorgó la Suprema Corte a 4 personas para cultivar y consumir marihuana con fines recreativos ha puesto la legalización de esta droga en el centro del debate. Hay voces a favor y voces en contra. El propio presidente Enrique Peña instruyó a la Secretaría de Gobernación a organizar una discusión nacional donde participen académicos, sociólogos, médicos y la sociedad para definir políticas y acciones del Estado. En este contexto, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México informó que el consumo de marihuana pasó del 6.6% en 2012 al 7.6% en 2014, esto entre alumnos de secundaria y bachillerato. Esta noche, para hablar de estos temas, nos acompaña en Mesa Cuadrada Rafael Camacho Solís, director general del IAPA. Quédese con nosotros. Doctor Rafael Camacho Solís, director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Muchas gracias, buenas noches por estar en Mesa Cuadrada. Buenas noches a todos ustedes. Verónica, Luis Carlos, Pepe Ureña, buenas noches, bienvenidos. Pues para arrancar de manera muy breve y para darle un contexto a nuestro auditorio, ¿nos podría decir cuál es el trabajo, la responsabilidad del IAPA en el Distrito Federal? Mira, la función del IAPA es disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y de esa manera proteger el derecho de la salud, ¿no? Entonces, pues nuestro afán es de qué manera podemos reducir el uso del consumo de las drogas, sean legales o sean ilegales. ¿Y cuáles son sus primeras consideraciones y las implicaciones que tiene para el país el fallo de la Suprema Corte de Justicia? Ya esta semana se dio la convocatoria para una discusión especializada sobre el tema. Mira, a mí me parece que habría que separar 2 o 3 conceptos de esta decisión. La primera, y yo digo que los mexicanos debemos sentirnos muy satisfechos porque fue una victoria de las libertades, ¿no? Lo que propuso el ministro Saldívar y aprobó la Suprema Corte es pues que los mexicanos tenemos el derecho a decidir hacer con nuestras vidas lo que nosotros queramos hacer siempre y cuando no afectemos a otros. Desde ese punto de vista me parece que es muy satisfactorio y debemos sentirnos contentos y agradecidos. Por otro lado, bueno, él dice hay una desproporción entre la prohibición completa que tiene la marihuana frente al uso legal que tiene el alcohol y el tabaco cuando causan daños semejantes y se declaran inconstitucionales 5 de los artículos de la Ley General de Salud. Entonces, eso pues hace que forzosamente se tenga que hacer una revisión de la ley, plantear una reforma para poder quitar esa desproporcionalidad entre unas y otras cosas. Desde el punto de vista, vamos a decir, epidemiológico, pues lo que hace es autorizar que 4 personas cultiven su marihuana y que la usen para fines lúdicos o lo que ellos quieran, pues esto tiene poco valor. Bueno, 4 personas no tiene mucho. Sin embargo, siente el precedente en términos de decir, por un lado se pueden incrementar otros juicios de amparo y generar una jurisprudencia, pero a lo que lleva, y eso es la parte más importante, es a que es necesario regular. Porque ya no se puede prohibir por completo, porque eso quedó descartado en los 5 artículos, y entonces es necesario regular. En el instituto nosotros hemos planteado, pues incluso desde antes de este fallo, que es mejor regular que prohibir. Porque cuando tú prohíbes un producto, lo que haces es lo mandas al mercado negro de lo clandestino, de lo prohibido. Y en el mercado negro quienes controlan, pues son los narcos, dígase los narcotraficantes o los narcomenudistas. Ellos son los que en este momento deciden qué tipo de marihuana se vende en México, en dónde se vende, en qué precio se vende y a quiénes se les venden. Y nosotros decimos, oye, es mejor sacarlo del mercado negro, llevarlo a un mercado regulado por el gobierno, porque creemos que es mejor que sea el gobierno quien regule, a que quien gobierne, quien regule el mercado sea el narco, ¿no? Entonces, para nosotros este fallo lo que viene a confirmar es esa necesidad. Necesitamos regular el consumo de la marihuana. Maestra Verónica Ortiz. Sí, Rafael, me parece que, como bien dices, los efectos prácticos de esta sentencia de la Corte, digo, son muy limitados porque ampara efectivamente a 4 personas físicas que además han declarado que no son consumidores ellos. Entonces, lo que tiene más bien es este efecto de poner en la mesa el debate sobre la posible, justamente, liberalización del consumo, que por cierto no está penalizado, no está criminalizado, pero sí lo haría legal. El tema desde la óptica de, digamos, de gobierno, de políticas públicas y de responsables también de salud pública, ¿no? Notablemente el instituto en donde tú estás, es la parte que a ustedes les toca ver
porque la regulación implica que esté preparado, digamos, el aparato de gobierno y de aparato legislativo a justamente tener la capacidad de regular y sobre todo de contener, digamos, las cuestiones que se puedan dar en términos de salud pública, en términos de aumento de adicciones, de padecimientos y demás, un poco como pasa con lo del tabaco. ¿Está preparado, digamos, el sector público para atender, digamos, toda esta cuestión que se vendría sobre en términos de salud pública? A ver, pero si tú me permites, hay dos conceptos que se usan y que yo siempre trato de separarlos. Efectivamente, la reforma de la Ley General de Salud del 2009, en donde se establece un cuadro y dice que uno tiene o no es delito portar hasta 5 gramos de marihuana, dice para el uso personal e inmediato, ¿no? Bueno, entonces nosotros decimos, está despenalizado el consumo o la aportación y el consumo, pero nosotros decimos, pero sigue criminalizados los usuarios. O sea, si tú traes marihuana y te agarra una autoridad, te va a remitir al Ministerio Público, te está dando trato de criminal, ¿sí? En el Ministerio Público te van a encerrar en los separos, te está dando trato de criminal. Tú vas a tener que permanecer encerrado hasta que venga el perito y a lo mejor cuando venga el perito y traiga la báscula te va a decir, no, pues lo que traía era 3 gramos y no está dentro del margen de la ley y puede irse. Pero entonces sigue criminalizado los usuarios. Entonces, uno de los avances importantes que se tiene que dar es esta parte de descriminalizar a los usuarios, que es diferente de lo que ya se sabe que está despenalizado el consumo. Bueno, los que dicen que si se legaliza va a crecer y que entonces se van a llenar los hospitales psiquiátricos, eso no es cierto. O sea, hoy día la marihuana se consigue, además se consigue muy barata, ¿no? Hay por ahí una fotografía que sacó la fiscal especializada de narcomenudeo en la Ciudad de México, la licenciada Marcela García, en donde pues tú consigues marihuanas de 10 pesos, ¿no? O sea, pues prácticamente vale lo que valen unos cigarros. Entonces no creo que vaya a crecer así tan desmesuradamente, pero además, dependiendo de la regulación que tú estableces, pues a lo mejor hasta disminuye. Uno de los problemas que tiene nuestro país, por ejemplo, es que no hay mucho acceso a la morfina, que es un producto legal, ¿no?, de una droga más fuerte que la marihuana, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque está sobreregulada, se pasó en sus regulaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de las regulaciones que establezcan, nosotros, por ejemplo, hemos dicho, lo que debe de regir primero es, en la Constitución dice el interés superior de la niñez. Nosotros decimos, como ahí interpretan niñez desde los 0 y hasta los 18, pues decimos el interés superior de la infancia y la adolescencia, ¿no? O sea, abarca a los adolescentes. Y entonces decimos, si el cerebro que madura de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, y lo último que madura es precisamente la corteza prefrontal, en donde uno hace la planeación, en donde uno prevé las consecuencias, en donde uno contiene los impulsos, pues entonces no autoricemos el consumo de marihuana antes de los 21 años. Son algunos de los temas que hay que poner sobre el debate. Luis Carlos Ugalde. Yo creo que este es un debate sobre libertad individual y a mí me gusta. Yo tengo la impresión de que el consumo aumentará, no sé en qué proporción, pero claramente será más atractivo hacerlo porque tendrá menos sanción moral y social. Entonces, yo creo que el consumo puede aumentar. Yo creo que el impacto sobre la violencia será marginal, de tal forma que esos no deben ser argumentos. De hecho, esos son malos argumentos para permitirla. Pues va a aumentar el consumo y la violencia va a seguir siendo semejante, es mi opinión. Pero creo que es un asunto de libertad. Ahora bien, tú dices que el tema es regular. Y aquí siempre ha habido un cuestionamiento de la capacidad del Estado mexicano para regular. Lo ha hecho mal, hay mucha corrupción, hay incapacidad. Y entonces, si se regula mal, se va a crear además un mercado secundario, va a haber más corrupción. Y entonces eso sí es un problema. ¿Qué opinas sobre nuestras capacidades regulatorias y de aplicación de la ley? Mira, yo creo que la verdad es que los mexicanos tenemos una buena dote de leyes. Nos falta la vigilancia para el cumplimiento. Sí. Y cuando a mí me cuestionan, y los mexicanos tenemos esa capacidad, yo digo, ¿por qué cuando los mexicanos cruzan la frontera cumplen bien las leyes? ¿Sí? Pues porque saben que la autoridad allá va a estar vigilando y las va a aplicar. Sí, claro. Y entonces, si aquí ya empezamos a avanzar en términos de decir que la autoridad vigile, la autoridad siempre se va un poco por el margen y dice, es que no tengo suficientes verificadores para confirmar esto. Y perdón, pero yo siempre he dicho, pues porque no tenemos
la voluntad o porque no tenemos el valor de darle valor o de darle el poder a la ciudadanía. Mira, el YAPE es una iniciativa muy interesante, nosotros le llamamos de construcción de ciudadanía, y era, pues démosle valor de prueba para acciones administrativas a las fotografías que me pueda enviar a través de los teléfonos cualquier ciudadano, y apliquémosle las sanciones a los que están haciendo la infracción. Eso les daría pues la cantidad de recursos que necesitaban para poder verificar el cumplimiento de las leyes. Pero reitero mi pregunta. Sí. No es una cuestión de voluntad, o sea, es una cuestión de que finalmente hay una propensión. En México hay una cultura cívica que facilita y propicia la corrupción, hay una tolerancia de la sociedad y de los ciudadanos. Dos, hay muy pocas capacidades estatales, el sistema de justicia y el sistema del Estado de Derecho está resquebrajado. En un esquema así es improbable que tengamos éxito en la regulación de la marihuana. Yo no creo que sea tan así, Luis Carlos. La verdad es que creo que nos falta sí que la autoridad esté vigilante en términos de que se aplique la ley. No veo interés de las autoridades en hacer bien su trabajo en muchos temas regulatorios. ¿Por qué aquí sí habría de ser diferente? Mira, por ejemplo, el tema regulatorio, déjame poner, para meterme en la parte esta de la regulación sanitaria, ¿no? En términos, por ejemplo, de la aplicación de las regulaciones en términos de medicamentos, es muy estricta y se aplica muy bien. O sea, tiene reconocimiento incluso como aplicación, no solamente en nuestro país, sino en muchos países de América Latina. Cuando tú estás dispuesto a cumplir la regulación se aplica y se aplica bien. Cuando tú no vigilas que se aplique, pues es cuando falla. Es que será un policía el que finalmente tendrá que dar reporte de que en algún lugar algún grupo de ciudadanos estuvo haciendo un mal uso de la comercialización o el consumo. Eventualmente será el que tendrá que ver. Y las policías en general, municipal, estatal y la federal menos, pues están corrompidas en general. Entonces, si esa cadena, que es la que va a estar vigilando en último término esto, la probabilidad de que esto tenga un problema de corrupción es significativo. Si yo regulo el cultivo, puedo saber quién está cultivando, cuánto está cultivando y en dónde se está cultivando. Si establezco que me tiene que informar cuánto cosecha, voy a poder analizar si hay una proporción entre el número de plantas que tiene y la cosecha que levanta. Si luego regulo el transporte, y lo regulo a través de licencias sanitarias, voy a saber quién lo transporta y por dónde lo lleva y de dónde a dónde lo lleva. Voy a saber cuánta cosecha recibe, cuánta cosecha entrega, y entonces voy a poder identificar si en el camino se desvió parte de esa cosecha que se recibió, va a ser recibido en donde se procese, y ahí voy a poder establecer buenas prácticas de manufactura. Voy a poder incluso establecer algunas indicaciones de etiquetado. Oye, a ver, además de que tú pongas que la marihuana hace daño a tu salud y que puede generarte adicción, puedo también dar leyendas de advertencia de tipo legal. Ojo, si tú le provees este producto a un menor de edad, eso se llama corrupción de menores, es un delito mayor y se paga con cárcel de 7 a 12 años, no tiene ni siquiera posibilidades de cumplirlo con libertad. Finalmente, si regulo que no se puede consumir en espacios públicos como hoy día, pues no se fuma en la mayor parte de los espacios públicos cerrados, ¿sí? Sí hay quienes violen la ley, pero pues ahora estamos acostumbrados a que ya no estamos teniendo que respirar el humo ajeno, el humo de tabaco ajeno, pues también tengo que decir, pues no se puede fumar en espacios públicos cerrados. Como ya la ley dice, tampoco se puede fumar en espacios, ni beber alcohol en espacios públicos, pues yo mantengo esa ley, entonces pues lo vas a poder consumir en tu casa o en casa de tus amigos. Pero puedo incluso llegar al punto de tener hasta el control de quiénes son los consumidores, porque podemos elaborar un registro de los usuarios no problemáticos de marihuana. Y ahí establecemos las normas y podemos decir, a ver, yo no autorizo que consuman marihuana legalmente los menores de 21 años. Y entonces concentro ahora sí la vigilancia policial y sanitaria en proteger a los menores de edad, porque hoy día, pues mientras más tengo que estar vigilando y cuidando, pues menos bien puedo vigilarlo. Si tú, y era parte de nuestra tesis, regulas menos, regulas mejor y controlas mejor, ¿no? Ahora sí necesitas una fortaleza de toda la cadena municipal, estatal y federal, porque no es lo mismo regulación federal que regulación que tiene que aplicarse a nivel local, y las capacidades ahí sí son totalmente dispares, ¿no?
Pero bueno, tú tienes algunas normas que son de carácter federal y otras que son concurrentes, ¿no? Y así está establecido en la Ley General de Salud. O sea, hay una parte que la federación establece y otra parte en donde las entidades federativas concurren, apoyan en las vigilancias, porque es más fácil pues que esté vigilando los establecimientos desde el punto local a que lo quiera estar vigilando desde la federación. Entonces, yo honestamente creo que si tú estableces una regulación en cada uno de los procesos, pues vas a tener mejor información y mayor control, ¿no? Independientemente yo soy muy de que escéptico puede de haber... tu Sí, optimismo. sí. Y la información es lo importante en el marco de este debate. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos discutiendo sobre el tema de la legalización de la marihuana aquí en Mesa Cuadrada. Volvemos. Ya estamos de vuelta. Varios puntos se han puesto sobre la mesa que me parece que son parte de esta discusión nacional que ha emprendido el país en el tema de la legalización de la marihuana. Y al final de cuentas, lo que se busca y lo que se plantea es lograr la mejor política de drogas en la materia. Pepe Ureña. Sí. Oiga, ¿cuál es el marco de la marihuana en el consumo nacional? ¿Qué porcentaje lleva? A ver, mira, déjame darte así cifras muy rápidas de la Ciudad de México. Yo hablo de la Ciudad de México, que es donde está mi competencia. Pero ¿no? cruza información con las nacionales, ¿no? Lo cruzamos y ahorita te podría hacer un poquito estas comparaciones. Uno es, las drogas que de veras se consumen fuertes son el alcohol y el tabaco, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México, un poco más de 2 millones de personas se acusan del alcohol en el último mes. Y un poco menos de 2 millones de personas fuman, 32 y 31%. ¿no? O sea, prácticamente diríamos 1 de cada 3 capitalinos o fuma o bebe alcohol. 500,000 ha consumido drogas ilegales. O sea, si tú ya te fijas, pues ya es la cuarta parte. Y son todas las drogas ilegales juntas, incluyendo los psicoactivos volátiles, que no deberían de estar en ese renglón porque es desviación de un producto legal. Entonces, pues no es un alto consumo el de las drogas ilegales. La marihuana es la droga ilegal que más se consume más marihuana que todas las otras drogas ilegales juntas. Ahora, acabamos de presentar los resultados del consumo de estudiantes. Siguió disminuyendo el abuso del alcohol y el consumo de alcohol siguieron disminuyendo. El consumo de tabaco, que venía bajando, ha vuelto a subir, ¿sí? Y en términos de marihuana, es la droga que nunca ha dejado de crecer en cada una de las encuestas. Desde cuando se iniciaron en 1976 y hasta la fecha, no ha dejado de crecer en cada encuesta. ¿A qué estamos hablando? Estamos hablando del 7.6% de los estudiantes de secundaria o de nivel de educación media superior que consumieron marihuana en el mes anterior al levantamiento de la encuesta. Usamos ese dato de la encuesta del mes anterior porque creemos que es el que más se precisa. ¿Pero Entonces, se tiene desde qué edad el inicio? Sí. Antes solíamos decir que el tabaco era la droga de inicio, hoy día ya no, hoy es el alcohol la droga de inicio. La edad promedio de inicio, y se usa edad promedio como dato, son los 12.6 años para el alcohol, los 13.0 años para los inhalables, los 13.1 años para el tabaco, los 14.2 años para la cocaína. Se anticipó el consumo de cocaína entre los estudiantes, los 14.3 años de edad promedio de inicio para la marihuana y los 14.6 para las metanfetaminas y otras drogas de diseño. Entonces, cuando dicen algunos de los grupos es que es la droga de inicio para después el consumo, no, el alcohol es la droga de inicio, es la que se empieza a consumir antes, y quienes beben alcohol es frecuente que después puedan pasar a otro tipo de consumos, ¿no? Se olvidan de que desde antes de que se empiece a consumir la marihuana se están consumiendo otras drogas, incluso decíamos en esta encuesta de la Ciudad de México, y aquí estoy dándote datos de la de 2012 porque todavía son procesos de la de 2014 que no hemos desarrollado todavía, pues incluso la cocaína se empieza a consumir antes que la propia marihuana en estudiantes de secundaria y nivel medio superior. Hay un dato que también es importante y es que en inhalables, en cocaína y en metanfetaminas, las mujeres empiezan a consumir a edades más chicas que los hombres, ¿no? Y creemos que eso puede ser procesos inducidos. Déjame volver ahora sí que con Luis Carlos, no es que me quiera enganchar, pero a ver, nosotros, por ejemplo, teníamos el proyecto de decir, iniciemos el registro de usuarios no problemáticos de marihuana de la Ciudad de México. Pues puede ser un registro con las mismas claves y demás que el registro federal de electores.
Y yo creo que tú crees en el Registro Federal de Electores, ¿no? O sea, que hay cosas de las reglas que se pueden ir aplicando. Y bueno, pues si podemos decir, llevar un registro de los usuarios no problemáticos. Nosotros incluso hemos pues imaginado qué cosas se podrían utilizar, ¿no? La regulación, simplemente un tema que tú conoces, que es la regulación en materia de tabaco. Se ha dicho que no puede consumirse en lugares cerrados. Ni siquiera esa regulación se ha podido implementar en la Ciudad de México. Hay muchos lugares donde yo he estado presente donde la gente está fumando después de las 2 de la mañana o en lugares que son claramente cerrados. Si esa regulación del tabaco en ocasiones no se cumple, yo me imagino si realmente se va a cumplir la de la marihuana y cuando en los lugares esté fumándose o si las empresas que producen marihuana van a pagar los impuestos cuando en México tenemos un problema de evasión fiscal. Eso es una realidad y eso no significa que no haya que legalizarla, sino que es un riesgo. A ver, yo me iría a dos cosas. Uno es, la Ciudad de México se convirtió en caso de estudio a nivel mundial, porque en ninguna parte del mundo se había aplicado en menor velocidad los espacios libres de humo de tabaco. Cuando inició la disposición, el cumplimiento fue arriba del 88%. Es correcto. Entonces, un cumplimiento de arriba del 88% me está hablando ya de bastante adecuada cumplimiento. Después se ha venido relajando porque la ley federal vino a complicar las cosas al momento de decir, puede haber espacios destinados a los fumadores. Y entonces, pues algunos de los establecimientos se dicen, es que como la ley federal dice, y eso vino a distorsionar la aplicación en la Ciudad de México. Esperemos que ya la ley federal se reforme y en todo el país se proteja a todas las personas del humo de tabaco. Ahora, esto de los impuestos, mira, nosotros una de las cosas que decimos es, los Estados Unidos cometieron el error en la forma como han venido legalizando, porque lo visualizaron, como suelen hacerlo los americanos, bajo el concepto de negocio. Y negocio, pues para los particulares quiere decir, quiero tener mayores utilidades. Y eso es lo correcto, porque para eso son los negocios. Pero para tener más utilidades tengo que vender más productos, y para vender más productos tengo que tener más clientes. Y entonces, pues estoy construyendo empresas promotoras del consumo de marihuana, que ojo, pueden convertirse en empresas tan poderosas como las tabacaleras que pongan en riesgo al mundo entero, ¿eh? Porque aquí muchas veces el freno a que la normatividad avance lo hacen precisamente el cabildeo de las industrias tabacaleras, y ya fue hasta denunciado públicamente estas cosas, no son mentiras. Muy bien, doctor, si le parece vamos rápidamente hasta Londres para escuchar las consideraciones de nuestro compañero Javier Oliva. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Rafael, bienvenido al programa. Luis Carlos, Vero, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes. Adelante, Javier, te escuchamos. Bueno, mira, rápidamente comentar dos aspectos que me parece que se han resaltado un poco en la opinión pública. Es que la discusión la hemos iniciado a partir de uno de los tres poderes de la Unión, es decir, ni fue la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores, ni tampoco fue el Poder Ejecutivo en ninguna de sus dependencias. Creo que esto es un reforzamiento del equilibrio de poderes, incipiente si se quiere que tenemos en México, pero muy importante. Por el otro lado, también me dediqué a investigar algunos datos, algunos temas en la Unión Europea respecto al consumo de las drogas, y aquí lo que se penaliza fundamentalmente es el trasiego de grandes volúmenes. Prácticamente en la mayor parte de los 28 países que integran la Unión Europea, la problemática del consumo de drogas es básicamente de carácter sanitario, es decir, es un problema de abuso con alguna adicción, como ya mencionaba Rafael Camacho Solís hace un momento, que puede ser el alcohol o el tabaco, y en este caso también se consideran a las drogas. En el caso de México, Pepe, escuchaba la pregunta que formulabas, se calcula que del mercado total de consumidores en México el 80% es el que consume droga a nivel nacional. También es la droga más popular y sus derivados, como es el hashish, que básicamente procede de los países norafricanos. Estamos hablando de Libia, de Túnez, de Marruecos, y que exportan la resina de marihuana y que recibe esa denominación. Pero también en Europa es la droga más difundida y más popular. De tal manera que me parece que la discusión que estamos dando en nuestro país, a mí me parece que será solamente una cuestión de tiempo, su aprobación. Ya veremos los detalles específicos, la normatividad, los aspectos fiscales, sanitarios, de seguridad pública, etcétera. Pero lo cierto es que yo coincido con la posición del nuevo rector de la UNAM, el doctor Graue, en donde señalaba que bueno, la marihuana, como cualquier otra adicción, principalmente entre los jóvenes, en el caso del alcohol, pues tiene que ser supervisada antes que ser prohibida, de tal manera que
en este ambiente. Me parece un ambiente muy interesante la discusión que se está dando, pero creo que, como lo señaló también el presidente de la República, pues una discusión en donde estemos más informados. Estuve haciendo una investigación en el año de 2005, 530 economistas de Harvard y de Chicago le enviaron una carta al presidente George Bush en ese momento para solicitarle que hubiera una legalización en el consumo de la marihuana a nivel federal en su país. Y esto es muy interesante porque la legalización de la marihuana o la despenalización de su consumo, depende de la figura jurídica, no tiene que ver con asuntos ideológicos, sino en esta ubicación geométrica de izquierda o de derecha, o liberales y conservadores. Es muy interesante cómo los economistas que promueven el libre mercado están a favor de la legalización y tienden a coincidir con grupos progresistas que reivindican los derechos humanos y la libertad de ejercicio de la decisión. Entonces estamos aquí en un esquema, si me permiten utilizar la expresión del siglo XX, que está por encima de los aspectos ideológicos tradicionales y que quizá parte de la dificultad para analizarlo radicaría en esta novedosa naturaleza en términos del ejercicio individual y sus efectos de salud y fiscales y policíacos y de seguridad pública en general respecto de las adicciones. Me parece que estamos en una nueva etapa y sí, en efecto, tendremos que utilizar nuevos argumentos propios del siglo XXI para temas del siglo XXI. Me parece que muchos opinadores en nuestro país están analizando problemas del siglo XXI con esquemas o con interpretaciones del siglo XX, de tal manera que por eso escuchamos planteamientos sumamente rebasados o anacrónicos incluso diría, y que están muy lejos de las dinámicas que estamos viviendo, no solamente en Europa o en México, sino en la mayor parte del mundo. Muy bien, gracias Javier Oliva, te mandamos un fuerte abrazo hasta Londres. Igualmente para todos ustedes, buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Una última reflexión, doctor Camacho Solís. Mira, ya nada más en todas las cosas que mencionó Javier, me parece que está bien. Lo único en la que nosotros hemos planteado es que no debemos visualizarlo como negocio, no bajo el enfoque neoliberal de los libres mercados y que se regule solo por las fuerzas del mercado, porque creemos que también el gobierno tiene que incidir en las imperfecciones del mercado y los mercados de los productos adictivos son especialmente imperfectos porque una vez que una persona desarrolló adicción, pues se vuelve consumidor independientemente de que quiera dejar de consumir. A nosotros nos gusta más el modelo que siguió Uruguay en términos de decir, a ver, las personas tienen derecho de cultivar sus propias plantas y es parte de lo que aquí fue el veredicto de la Suprema Corte, pero habría que regular porque, por ejemplo, pues Uruguay estableció se pueden sembrar hasta 6 plantas para uso personal o familiar. 2, habrá personas que no las quieren cultivar y entonces allá les llaman clubes. Aquí me parece que el término club no es el más apropiado. Nosotros decimos cooperativas de producción-consumo, o sea, consumidores y productores. Y entonces también tienen regulado que pueden sembrar hasta 99 plantas y que deben de tener entre 15 y 40 miembros de estas organizaciones. Y entonces están dando las opciones de producción, pero siempre bajo algún control. Ahora, aquí en la Ciudad de México específicamente aplicamos la encuesta y el 66% de la población estaría de acuerdo en que se legalizara con fines de usos médicos o terapéuticos, que es lo que además el jefe de gobierno ha estado impulsando. Empecemos con los fines médicos y terapéuticos, porque no es correcto que les neguemos opciones de terapia a personas a las que les puede ser útil. Yo no sé si va a ser el mejor, si es el único, no, pero les puede ser útil. Entonces, pues demos ese paso y ese avance. Las discusiones empezaron desde antes del fallo, pues en 2013, hubo 4 o 5 foros en la Ciudad de México y otros afuera de la Ciudad de México. Lo que vino a hacer este fallo es volver a retraer el tema de la discusión de eso y sobre todo romper la concha que había tenido el gobierno federal en términos de no avanzar en nada hacia otros pasos. Porque ahora ya no hay marcha atrás. Si ya el veredicto de la Suprema Corte dice es desproporcionado prohibir por completo el uso de la marihuana frente al tabaco o al alcohol que causan daños iguales o peores, entonces ya no hay marcha atrás, ya se tiene que avanzar. Y entonces,
Ahí es a donde hay que construir. Nosotros decimos que es el momento del acuerdo y del consenso, ya no de otra vez estar discutiendo si sí o si no. Muy bien, pues muchas gracias, Luis Carlos, Pepe Ureña, Verónica Ortiz, el doctor Rafael Camacho Solís, director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, esta noche en Mesa Cuadrada. Nos vemos la próxima semana.